¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Ahora mismo nos vamos a zambullir de lleno en la actualidad económica del día, que tiene muchos asuntos y desde luego muchas aristas en muchos de esos asuntos, pero déjenme que les invite a que se queden con nosotros para descubrir todos los datos y todo el análisis necesario para comprender cómo está evolucionando la inversión extranjera en España. Y tenemos que hablar de la inversión extranjera en España, podríamos hablar directamente de la inversión en España para comprender el fenómeno que nos ha ido acompañando a lo largo de los últimos años desde que un tal Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y puso en marcha su política económica intervencionista. Ahí está una de las frases que tantas veces les repetimos durante este programa, este Keynes está más vivo que nunca, que pronunció el señor Pedro Sánchez desde el Congreso. Ese afán por intervenirlo absolutamente todo, yéndose más a la izquierda que sus propios socios de izquierdas de gobierno. Esos con los que no quería compartir el poder en la Moncloa, porque imagínense que lo poco tranquilo que él dormiría si Pablo Iglesias estuviera en el gobierno. ¿Se acuerdan de aquella frase? Bueno, pues ahora el que va más allá de las propuestas de izquierdas que ponía el señor Pablo Iglesias encima de la mesa es el propio Pedro Sánchez. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, pues uno de los efectos principales es que la inversión en España está en retirada. Y en concreto la inversión extranjera está, pues cayendo a plomo desde que llegó el señor Sánchez. Si nos fijamos en algún dato en concreto, en el segundo trimestre de 2018, España recibió nada más y nada menos que 20.000 millones de euros en inversión. En ese mismo periodo de este año, en el segundo trimestre de 2025, esa inversión ha pasado de 20.000 a apenas 4.000, menos de 4.000, una quinta parte. Y esto, efectivamente, no es casualidad. Durante estos años, el gobierno, ¿qué ha hecho? Bueno, pues alimentar una sensación de inseguridad jurídica que asusta cada vez más al inversor. Luego se lo contaremos en el resumen de la prensa, en el resumen de la portada de Libre Mercado, de Libertad Digital, porque ahí vemos cómo tenemos de nuevo el fantasma de la inseguridad jurídica en manos de los impagos de España sistemáticos a los laudos por las renovables, que perdemos sistemáticamente en instancias internacionales, y vemos cómo están presionando los acreedores de España al Supremo de los Estados Unidos para que Sánchez pague esos laudos que ha perdido nuestro país y cuyo impago está convirtiendo a España en uno de los países del mundo con mayor inseguridad jurídica. Desde luego, dentro del club de los países más desarrollados, somos el país con mayor inseguridad jurídica. También se le suma a esto la intromisión del poder político en decisiones empresariales. O se nos olvida el manoseo que ha dado el gobierno, por ejemplo, a otro de los asuntos del día, la famosa OPA del BBVA sobre el Sabadell, o el hecho de que desde el gobierno, desde la Oficina Económica de Moncloa, se decida quién es el presidente de Telefónica, si el presidente de Telefónica tiene que dejar de serlo, si quién tiene que presidir Indra, qué puede hacer o no puede hacer Indra, con las decisiones de Indra apareciendo en medios internacionales. También les hablaremos hoy de esa información que hemos podido leer hace unos días en Financial Times, donde se hablaba de conflicto claro de intereses en el seno de la gran industria de defensa en España, capitaneada por Indra, y su intención de comprar Escribano. Luego se lo contaremos, pero estas intromisiones del gobierno dentro de las decisiones de las grandes empresas también espanta a los inversores a la hora de decidir dónde ponen su dinero, cuando ponen sus ojos en Europa o cuando ponen sus ojos en España. Pero no todo es política económica. El resultado está a la vista. Todo lo que estamos viendo es menos inversión, menos crecimiento, menos empleo de calidad, más precariedad en ese empleo, salarios estancados durante los últimos 30 años y una productividad que apenas es capaz de levantar un poco la cabeza, todavía muy lejos de los estándares medios de la Unión Europea. En un país donde la inversión está en retirada, en un país donde la
la productividad está totalmente estancada. En un país en el que no crece el trabajo, sino que cada vez se reparte más, convirtiendo este trabajo en cada vez más precario. Un país en el que los salarios están en términos reales estancados durante los últimos 30 años no puede ser un país que presuma de que va económicamente fenomenal. No puede ser un país en el que se fijen las empresas para venir a establecer sus sedes, sobre todo las grandes multinacionales. Un país en el que el gobierno cada vez pone más trabas a aquellos que componen el 99% del tejido productivo, que son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, a quienes cada vez suben más las cotizaciones sociales, a quienes cada vez ponen más problemas para realizar su actividad, a quienes cada vez ponen más burocracia, más impedimentos a la hora de realizar actividades, tienen una presión fiscal cada vez mayor y además sienten presiones regulatorias como las propias inspecciones de trabajo con normativa decimonónica que no es capaz de permitir que estas empresas puedan adaptar sus procesos productivos a la propia norma que emite el regulador, en este caso el gobierno. Siendo así las cosas, ¿ustedes creen que España puede ser un país que avance hacia los estándares a los que nos queremos parecer? Un país en el que cada vez el precio de la vivienda es más caro y es evidente que hace falta vivienda. ¿No entienden ustedes que las constructoras de todo el mundo deberían tener sus ojos puestos en España y tendríamos que ver de nuevo grúas por todo el país construyendo como si no hubiera un mañana? No hay codazos entre las empresas promotoras inmobiliarias. ¿Por qué? Porque la regulación, ese deseo, esa forma que tiene el gobierno de meter sus manos en absolutamente todos los mercados, muy especialmente en el mercado inmobiliario, no permite a muchas compañías que quieren desarrollar sus proyectos inmobiliarios ganar dinero o ganar el suficiente dinero como para meterse en un mercado incierto y lleno de inseguridades como es el mercado de la promoción inmobiliaria. Podríamos decir que hoy, en el mercado que tenemos con precios crecientes, el promotor privado inmobiliario que decide poner en marcha una promoción es un héroe, porque entre las condiciones que le ponen los ayuntamientos, las comunidades autónomas y al final el Estado, el gobierno de la Administración General del Estado, ganar dinero es heroico. Tienen ustedes que urbanizar, tienen ustedes que además poner un porcentaje alto de sus viviendas en vivienda de protección libre o protección, en fin, algún tipo de protección. Y por último, claro, las viviendas libres, pues o les suben muchísimo el precio o no hay manera de ganar dinero con ellas. Si el gobierno empezara a retirar sus manos de los distintos mercados que ayudan a generar empleo y riqueza en un país como España, si retiraran esas manos, si empezaran a dejar más libertad, si quitaran la bota de la agencia tributaria y de la presión fiscal que han impuesto, si empezaran a reducir un poco esas cotizaciones sociales, si empezaran a digamos, dimensionar el gasto público a la estructura que tenemos en España para no ser un gasto expansivo, sino para ser un gasto más acorde a los ingresos y al Producto Interior Bruto que tenemos, si sucediera todo eso, que no es tan difícil, lo ha hecho Irlanda, entre otros países, seríamos un país en el que pues habría tortas por llegar aquí a instalarse. Como ha pasado en épocas pretéritas, donde se suavizaron los impuestos, se suavizó la burocracia y se mejoró la seguridad jurídica. Todo eso se ha ido al garete y como consecuencia tenemos unos datos de inversión extranjera que dan auténtica pena. Vamos a entrar en esto, pero antes vamos a repasar todas las noticias que lleva hoy la portada de Libre Mercado. Y para ello me ayuda ya Rubén Folguera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Importante todos los asuntos que llevamos hoy en la portada de Libre Mercado, empezando por este que daba yo las primeras pinceladas, ¿no? Así presionan los acreedores de España al Supremo de Estados Unidos para que Sánchez pague los laudos de las renovables. Diego Sánchez de la Cruz. Sí, Diego Sánchez de la Cruz ha tenido acceso a un documento de apelación por parte de Blasket Renewable Investments, que lo que hace es acusar a España de que pues sus reclamaciones ante los tribunales, tratando de alegar o de justificar sus actuaciones en esta materia, pues en realidad no están justificadas. De hecho, lo que dice este documento es que el recurso presentado por España no tiene base jurídica ni relevancia general. Y argumentan también que lo que intenta el gobierno de Pedro Sánchez es volver a discutir cuestiones que ya fueron tratadas en sentencias anteriores.
Más asuntos que tenemos en la portada de Libre Mercado. Pues precisamente relacionado con este tema, también lo afirma Diego Sánchez de la Cruz, es que el gigante empresarial NextEra, está pidiendo al Supremo de Estados Unidos que España salde sus deudas con las renovables y por tanto se suma una vez más otra acusación al gobierno de Pedro Sánchez para que pues cumpla con sus compromisos en esta materia. Y esto es lo que convierte a España en uno de los países desarrollados, en el país desarrollado con mayor inseguridad jurídica. Más allá del manoseo del gobierno dentro de las empresas privadas, que también se observa con temor por parte de las firmas internacionales que deciden dónde poner su dinero. Pero es que el caso de que España, tú tengas un problema con la administración, la justicia internacional te dé la salud y te dé la razón, y que España decida no satisfacer las deudas que dicta un juez en un laudo, pues la verdad que llama poderosamente la atención, pero parece que es la tónica habitual de este gobierno. Pero no terminan aquí las noticias, tenemos más. Y hablábamos de vivienda, pero es que hay un gráfico que Sánchez se empeña en no mirar. Y es un gráfico que se desprende de los datos que publica el Ministerio de Vivienda español, es decir, no es de ningún instituto que digamos que pudieran acusarles de propaganda o de tener otros intereses. No, estos datos salen de esta fuente, lo recoge Beatriz García en esta pieza y demuestran que el gobierno de Sánchez o ignora o quiere ocultarnos las causas reales de la crisis de la vivienda, porque la semana pasada Sánchez anunciaba la creación de un nuevo observatorio de la vivienda para poner coto a los alquileres vacacionales, sobre todo. Ya sabemos que este gobierno, sobre todo a este respecto, lo que señala siempre es que la culpa es de los inversores, de los especuladores, de los fondos de inversión, fondos buitre que ellos llaman. Bueno, lo que demuestra este gráfico que traslada Beatriz García en Libre Mercado hoy es que no, que es un problema de oferta, es un problema de que la regulación del gobierno no está dejando que la oferta se adapte a la demanda, que es creciente, ya lo sabemos, en este mercado. Y de ahí la crisis de precios que vive. No solo eso, sino que está incentivando que llegue cada vez más demanda, porque lo que hace es dar facilidades a las personas que quieren encontrar una vivienda. En cualquiera de los casos, tenemos más informaciones. Bueno, el lunes negro de Rotellar sobre la inversión extranjera, que va a ser el objeto de análisis en el día de hoy en la tertulia, de quien nos vamos a ayudar, de Beatriz García, porque el profesor Rotellar hoy no podía estar con nosotros, pero en cualquier caso vamos a tener muy presente su informe, su análisis del día de hoy. Y luego una de las piezas que yo creo que es más interesante del día de hoy en la portada de Libre Mercado y que más interés está suscitando. Y el titular no puede ser más sugerente. ¿Cuántos inmigrantes cotizan de la alta tasa de venezolanos a la baja de los marroquíes? Pues a este respecto, Miguel Puga detalla que los principales grupos poblacionales extranjeros en España son los procedentes de Marruecos, Colombia y Venezuela, donde cotizan respectivamente el 51, 55,2 y el 85% de la población activa de estos respectivos países. En cualquier caso, evidentemente, esto supone un problema, porque al final, un problema y una solución al mismo tiempo, porque España, para pagar sus pensiones, necesita incorporar mayor cantidad de trabajadores, pero evidentemente también esto genera unos derechos a futuro que, claro, la cuestión aquí es, ¿se podrán pagar en el futuro? Bueno, es lo que hay que ver, pero en cualquier caso, Miguel Puga en esta pieza trata de desgranar estos datos de una forma muy detallada y demostrar cuál es un poco la tendencia migratoria también que atrae el mercado laboral a día de hoy. Es que la tasa de venezolanos sigue a la alza, pero la de marroquíes está bajando. Bueno, pues tenemos esas informaciones principales hoy en Libre Mercado. Hay que leerlas, no nos las podemos perder. Pero ahora sí que vamos con el repaso al resto de noticias económicas del día. Y como siempre, antes de hacer este repaso, déjenme que les dé un par de consejos. Por un lado, todos aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario, que sepan que tienen la alternativa al del crowdlending inmobiliario. Desde 250 euros pueden ustedes invertir en una promoción inmobiliaria a través de plataformas como la de cibislend.com. Ahí pueden entrar, pueden ver qué plataforma se va a promocionar, se va a financiar en esa semana, porque prácticamente sacan una promoción a la semana y deciden
cuánto dinero van a invertir. Van a obtener rentabilidades de entre el 10 y el 12-13% en plazos de entre 10 meses y 2 años, que suele ser el plazo más largo de los que ha ofrecido, con rentabilidades anualizadas, como les digo, de doble dígito y además por detrás una garantía hipotecaria de primer rango. Desde luego una fórmula muy interesante para exponer su dinero en una suerte de renta fija inmobiliaria que está, en este caso, auditada por la CNMV. Es una entidad que cuenta con el beneplácito de la CNMV y que lleva muchos años ya en funcionamiento, ofreciendo grandes intereses a sus inversores. Como siempre les digo, entren en www.cibislend con v y terminado en d.com y encuentren toda la información. Y luego tenemos otro consejo que darles, y es que no se pierdan el jueves la entrevista en exclusiva que vamos a tener aquí en Con Ánimo de Lucro, hacia el final del programa, con Chencho Cervera, que es la directora de la oficina de Circa en Madrid. Vamos a aprender de su mano cómo funciona el mercado de joyas de alta gama, de diamantes de gran tamaño y de relojes de marcas principales, de marcas de lujo, bueno, pues aquí Con Ánimo de Lucro, siempre con la ayuda de Chencho Cervera. ¿Cómo podemos vender este tipo de productos y cuál es la demanda que existe hoy en el mercado de segunda mano que tenemos en la actualidad? No se pierdan el jueves esa entrevista con Circa. Y ahora sí, nos vamos al resto de noticias económicas del día. Y empezamos echando un vistazo a otro medio de comunicación, a Financial Times, donde se han hecho eco de una de las operaciones que está ahora mismo en marcha en el entramado empresarial español, concretamente en el sector de la defensa, esa intención de Indra de comprar Escribano. Un conflicto familiar y empresarial podría subyacer a la posible compra de Escribano por parte de Indra. Así lo publicaba el pasado 9 de octubre el diario económico británico Financial Times, que destacaba que, entre comillas, el hermano de Javier Escribano y también cofundador de la empresa, Ángel Escribano, que preside Indra, por lo que digamos que con una participación de 50% cada uno en la compañía, los hermanos serían grandes beneficiarios de una adquisición. Este medio explicaba también que Javier Escribano, actual presidente de la compañía, se enfureció, dicen, ante la posibilidad de que el acuerdo fuera una compra de Escribano por parte de Indra, por lo que recalcó que se trataría de una fusión. Bueno, pues este asunto que desde luego yo creo que va a traer cola, no sé si tanta como la OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero desde luego cola va a traer. BBVA, Banco Sabadell y los accionistas de ambas entidades esperan ya los resultados de la OPA, que finalizó el pasado viernes, que se conocerán el próximo 17 de octubre, según adelantó la CNMV ante las informaciones contradictorias sobre los próximos hitos de la operación. Una de las eventuales consecuencias del resultado de la OPA sería la posibilidad de que BBVA tuviera que formular una OPA obligatoria. Y la Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 10.500 millones de euros la deuda del Gobierno central con la región desde 2019. Y lo hace en concepto de prestaciones y servicios públicos que no paga como le obliga el ordenamiento legal, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Plan Hidrológico del Tajo o el Consorcio Regional de Transportes. Sin embargo, entre los incumplimientos destaca sobre todo el relativo a la ley de dependencia, donde el Estado está comprometido a sufragar el 50%, porcentaje que nunca alcanza, lo que eleva el coste para las arcas regionales en 2.430 millones de euros. Y caen las exportaciones y modera las ventas de las grandes empresas. Las ventas totales de las grandes empresas moderaron su crecimiento en agosto al 2,2% respecto al mismo mes del año pasado, inferior a la del mes precedente, que fue de 4%, y deja el crecimiento trimestral aproximadamente un punto por debajo de lo que se registró en la primera mitad del año, según la estadística de la agencia tributaria. La moderación que se aprecia en el mes de agosto tiene su origen tanto en el menor vigor de las ventas interiores como en el retroceso de las exportaciones. De hecho, las exportaciones de las grandes empresas cayeron un 0,6% en este mes, y es el primer dato negativo en 10 meses. Y FEDEA acaba de publicar un trabajo muy importante que merece toda nuestra atención, en el que se propone una transición en el plazo de al menos 20 años del actual sistema de reparto de las pensiones a un sistema de cuentas nacionales que reduciría el gasto de pensiones en hasta un 40% a largo plazo. Además, este organismo explica que esta reforma reforzaría la sostenibilidad del sistema y aseguraría la proporcionalidad entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas. De este modo, el nuevo sistema de cuentas nacionales se aplicaría de cara a la jubilación de los nacidos en el año 71 en adelante, pero inicialmente en combinación con el sistema actual, cuyo peso iría descendiendo un 5% cada año.
Bueno, pues hasta aquí las noticias económicas del día en este resumen con Rubén Folguera. Ahora sí, nos vamos directos a la tertulia. Pero de nuevo, antes de ir a la tertulia, déjenme que les dé otros 2 consejos importantes en el día de hoy. El primero para autónomos y dueños de micropymes de entre 0 y 2 trabajadores. ¿Cuál es el consejo? Bueno, pues que pueden ustedes conseguir un ordenador gratuito y lo pueden hacer además de una manera muy sencilla a través de los especialistas de Z+. Van a hacerse ustedes con el kit digital con 3 ventajas que ahora mismo son clave. La primera, un ordenador gratuito. Gratuito de verdad, sin tener que adelantar un solo euro, ni siquiera el IVA. Tan solo si quieren ustedes un ordenador de alta gama que supere los 1.000 euros, pues tendrán que abonar esa diferencia entre el precio del ordenador y los 1.000 euros del kit digital. Y luego, la segunda de las ventajas, también importantísima, es una web profesional. Profesional de verdad, que les va a ayudar a ustedes a tener al día esa página para que sus clientes les encuentren de una manera rápida y además resuelvan todas las dudas y ofrezcan de la mejor manera sus productos y servicios. No una web de estas de haga su web en 3 pasos, no, una web diseñada para resolver todos los problemas que puedan tener ustedes como empresa o como autónomo. Y el tercero de los pasos, que a mí es el que se me antoja más importante y por el que yo pediré el ordenador a través de Z+, y es que son ellos los que se encargan de pelearse con la administración. No tiene que ser usted el que se pelee con la administración y la burocracia de la solicitud de este kit digital. Así que tienen toda esa información en 2 vías. Una, ordenadorlibertad.es. Se lo repito, ordenadorlibertad.es o llamando al 699-090-675. 699-090-675. Y otro consejo, en esta ocasión un empresario lo debe saber bien, que el tiempo es dinero y cuando se trata de salud, el tiempo perdido es aún más caro. Ahora con Salud.net tú no tienes que esperar para ir al médico porque puedes conseguir tu cita en, atención, menos de 48 horas en miles de centros médicos privados. Puedes pagar solo cuando vayas al médico o contratar un plan con 3 visitas al mes por solo 8 euros. Lo que acaban de escuchar, solo 8 euros. Y si tienes una empresa, puedes solicitar una oferta personalizada para dar acceso médico rápido a todos tus empleados. Vas a reducir el absentismo y además te costará mucho menos de lo que te cuesta un seguro de salud tradicional. No lo pienses más. Entra ya en saludonnet.com. Saludonnet, todo seguido.com. 12 y 31 minutos de la tarde, 11 y 31 en Canarias. Tiempo de tertulia en Con Ánimo de Lucro con mi compañero Rubén Folguera, que siempre se queda con nosotros. Rubén, ahí con todos tus datos. Sí, siempre hay que apuntar los datos de forma rigurosa. De forma rigurosa y esas puntualizaciones argumentales que también vienen estupendamente para el tiempo de tertulia, porque hoy nos acompaña nada más y nada menos que la jefa del Libre Mercado, Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vaya periódico llevamos hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, merece la pena. Tenemos ahí al Supremo de Estados Unidos acumulando trabajo con los laudos a las renovables que no pagamos los españoles y luego, bueno, pues me ha gustado mucho el reportaje de Puga de quién cotiza y quién no cotiza dentro de los extranjeros, ¿eh? Sí, porque bueno, son datos que da la Seguridad Social, la verdad, no hace falta bucear mucho en las cifras, son oficiales, pero bueno, parece que al gobierno y a la izquierda en general no le gusta que hablemos de nacionalidades, o sea, no le gusta señalar a nadie porque su buenismo siempre está por encima de los datos, de las cifras, de la realidad y siempre, bueno, pues puede haber algún ofendido que piensa o señale a esos datos, fíjate, los datos racistas. Entonces, bueno, claro, los datos son racistas. Igual alguien se puede ofender cuando además no se tiene por qué ofender nadie, es una realidad. Nuestro compañero compara pues la población en edad de trabajar y las diferentes nacionalidades y cuántas de esas personas están afiliados en la Seguridad Social, es decir, están cotizando. Ya dejamos para otro debate si esa cotización o si esos empleos son de más o menos calidad. Pero lo que es revelador es que hay nacionalidades pues, donde son más proclives a trabajar, a aportar a la sociedad y hay otras nacionalidades en las que no. Ya puede ser multifactorial, no estamos diciendo que, pues en el caso de la verdad que los marroquíes es bastante llamativo, que como hay mucha población en edad de trabajar que no trabaja,
podemos sacar de ahí muchísimas lecturas, porque claro, pues las mujeres, y ya sabemos que en determinadas culturas no está bien visto que la mujer trabaje ni aporte económicamente a la familia, puede ser una de las razones, pero nos llaman mucho la atención. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de los venezolanos donde, bueno, pues están y trabajan por encima incluso de la media de los españoles. Hay que decir que hay muchas nacionalidades trabajan por encima de la media. En teoría también es algo que tiene lógica y es de sentido común. Cuando tú vas a buscarte la vida a otro país, el objetivo es trabajar. Entonces, bueno, pues nada, hemos desglosado los datos. Quien esté interesado puede leerlo en Libre Mercado. Tenemos la parte de África, Asia, bueno, pues cuántos cotizan, porcentajes de población que debería trabajar, que está en edad de trabajar, y por qué no está cotizando estas personas. ¿Por qué, de qué están viviendo? Es que esto te lleva a hacerte bastantes más preguntas. Desde luego que sí. Preguntas que a lo mejor se resuelven o no con algunos de los datos que queremos ofrecer en el día de hoy, con el asunto que hemos querido traer a debate y que nos lo proponía el profesor Rotellar en su lunes negro de hoy. Ese artículo titulado La inversión extranjera huye de Sánchez. No es que huya de España, huye de Sánchez. Dice Rotellar en su artículo que cuesta mucho recuperar la confianza de inversores y agentes económicos, pero muy poco destruirla. Y es que la combinación de factores que se dan desde que Sánchez gobierna, intervención del gobierno en la economía, intervención del gobierno en los asuntos privados de las empresas, los impagos sistemáticos de los laudos a las renovables, el cero incentivo fiscal para la llegada de nuevas compañías, al revés, el poner en la inversión en España como, digamos, una fuente de problemas que hay que atajar mediante las políticas fiscales, pues la verdad que está haciendo que, como dice Rotellar en su artículo, pasemos de una inversión que se hizo en el segundo trimestre de 2018, unos 20.000 millones de euros de inversión extranjera en España, al dato de este año que es de 4.000. Es una caída brutal, ¿no?, en esa llegada de inversión extranjera a nuestro país. Sí, un desplome, una estampida, una señal, bueno, pues es que podemos decir de alerta roja. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en este segundo trimestre del año para que el dinero huya despavorido de nuestro país? O sea, los datos son muy preocupantes, reflejan bueno, pues también lo que estamos diciendo y lo que mencionabas antes. Son noticias que se tienen muy bien solas. O sea, la inseguridad jurídica de nuestro país está llegando a todos los países del mundo. Somos el hazmerreír del mundo. En Estados Unidos nos están reclamando dinero que no queremos pagar. Nos ha pasado en Australia, nos ha pasado en Reino Unido con estos impagos a las renovables, que podemos estar en contra de esas ayudas que se hicieron en su día, por supuesto. O sea, como el gobierno cebó y financió unas energías subvencionadas que a día de hoy nos han dado bastantes problemas, hay que decirlo, pero prometió unas subvenciones que luego quitó de repente, cambiaron las reglas a mitad de juego y ahora este gobierno no quiere pagar. Entonces estamos, bueno, pues en la liga de los morosos, junto a países como Rusia, junto a países como Venezuela, y si luego nos preguntamos por qué la inversión huye de España, pues es que a lo mejor es que España no es de fiar, es que España te dice hoy que te paga una cosa y mañana te lo quita, es que España te fría impuestos, es que hasta en nuestras propias grandes empresas, si tenemos alguna eléctrica y alguna empresa del IBEX que está demostrando que quiere invertir en muchos países y no están invirtiendo en España, y eso es realmente preocupante. Sí, y por eso lo que también alerta en su pieza Rotellar hoy es que esta confianza que ha perdido España luego cuesta mucho recuperarla, evidentemente. Y es que, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, como España, el índice ha caído, digamos, en el índice de confianza de inversión extranjera. Sin embargo, es verdad que Rotellar comenta o titula su pieza por la inversión huye de Sánchez, pero también huye de España de algún modo, porque evidentemente las decisiones de Sánchez en esta materia afectan sobre todo a los españoles. A él le da bastante igual, por lo que se ve, porque tampoco, digamos, va a tener un mayor problema. A ver, desde el gobierno, el discurso que se está instalando y lleva mucho tiempo instalado es de que no se puede dudar de que la economía española va fenomenal.
Esto es el Por mantra, supuesto. ¿no? Nadie puede dudar de que la economía española va como un tiro, somos los que más crecemos dentro de la Unión Europea y esto afianza, digamos, o avala toda la acción de gobierno en materia económica. Pero claro, cuando bajas al detalle te das cuenta de que la inversión extranjera se está pirando. Permitidme la expresión, Sí, pero sí. pues hemos pasado de 20.000 millones a 4.000 y además mucha de esa inversión extranjera está saliendo. El otro día observábamos dentro de la página web, no recuerdo si era del INE o del propio Ministerio de Economía, donde se veían los saldos de inversión extranjera de la que llega y la que se va, y era un saldo negativo para los intereses españoles. Más asuntos, la productividad estancada, crece un poquito, pero desde luego sigue muy lejos de los estándares de la Unión Europea. Horas trabajadas, sí, tenemos cada vez más gente que viene a trabajar a España, pero las horas siguen siendo las mismas, con lo cual significa que ese trabajo se reparte entre más gente. Tenemos los contratos cerilla, es decir, tenemos un mercado laboral cada vez más precario, más precarizado. Cada vez la gente tiene acceso a trabajar menos horas y por lo tanto a obtener menos salarios. Los salarios, según Eurostat, estancados durante los últimos 30 años. Claro, si tú vas cogiendo todo esto, lo sumas a unos presupuestos expansivos que no se terminan de firmar, pero que cada año gastamos más, que desde que gobierna Sánchez hemos metido más de medio millón de euros, más de medio billón con B de euros de deuda pública, que tenemos una presión fiscal enorme, que tenemos un problema con las pensiones que ha hecho que el gobierno multiplique las cotizaciones sociales, encareciendo todavía más en la contratación en España. Claro, todos estos pequeños detallitos que el gobierno no quiere mirar hacen un conjunto de que la economía no va como un cohete. El hecho de que subamos porque cada vez entra más gente a trabajar no quiere decir que la economía española esté bien. Pero chico, dices esto, Bea, y a ti te pasará mucho que vas a las presentaciones y te pegas con los departamentos de prensa de los distintos ministerios. Claro, parece que eres, no sé, un agorero, eres un cenizo. Bueno, nos ha llegado a llamar cenizo. Sí, claro, sí, en cenizos, negacionistas, agoreros. Estamos un poco, yo es la sensación que tengo que estamos un poco en el ojo del huracán. O sea, hay algo que va a explosionar de un momento a otro a nivel económico, pero como están los bares llenos y la gente se puede permitir el lujo, claro, te puedes permitir el lujo de tomarte una cerveza, pero no te puedes permitir el lujo de alquilar una vivienda. O comprarte una casa. O sea que, sí. que estamos haciendo un poco, pues si es que esto es economía, psicología de la economía. O sea, si no te puedes permitir irte de viaje, bueno, por lo menos un día te das un capricho y te vas a un restaurante, o en épocas de crisis, ya sabes, los pintalabios que se venden más. Pintalabios, Estée Lauder están muy contentos cuando hay crisis económica porque la gente dice, bueno, pues estoy en paro, pero por lo menos estoy guapo. me voy a dar un capricho. Sí, y estamos un poco así. Menos mal que y los datos de inversión extranjera tampoco ha salido Madrid muy favorecida, pero aún así se lleva la Comunidad de Madrid más del 50%. Por ser optimistas y por poner un poco de luz ante esta catástrofe. Menos mal que tenemos en Madrid el nicho o el bastión que nos está defendiendo de políticas socialistas. O sea, si no fuera por Madrid ahora mismo, el capital extranjero que entra en España, más de la mitad, entra porque quiere ir a Madrid y confía en la Comunidad de Madrid. Si en algún momento dado hubiese un cambio político, es que no ponía ni un euro, pero vamos, ningún inversor. O sea, ya nos podíamos olvidar, y es un territorio que te da cierta seguridad jurídica, que apoya a las empresas quitando todas las trabas que están en su mano, más que deberían de quitar, por supuesto, baja impuestos y favorece, por lo menos acoges a las empresas, abres los brazos a las empresas. Pero en otras partes de España o a nivel estatal, o sea, es que cualquier empresa que pretende entrar en nuestro país son nada más que pegas. Oye, pero ¿tú qué vas a hacer? Oye, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que te vas a enriquecer con los inquilinos? No, eres malo. ¿Tú eres un fondo de inversión de Estados Unidos? No, eres malo. Encima contaminas y no destinas parte de tus ingresos al medio ambiente, que es lo que a mí me interesa. Y no, antes de meter aquí dinero y generar puestos de trabajo, tienes que cumplir toda una serie de normas, y además a tus trabajadores te voy a decir yo el salario que les tienes que pagar, cuánto puedes subir en alquiler si te dedicas a alquilar pisos. O sea, es un intervencionismo total, es un no dejar que la empresa se pueda desarrollar, al final es un ataque constante
a la libertad de mercado y al comercio, que son todas las políticas de este gobierno, pero de todo, desde el Ministerio de Vivienda hasta el Ministerio de Trabajo, vamos por Seguridad Social, vamos por Hacienda. Es que no hay un área topada por el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, donde Pedro Sánchez pone sus garras, donde se facilite hacer bien las cosas y se facilite hacer negocios de la forma más libre posible entre las diferentes partes. Claro, Rubén. Claro, por eso hay que, como bien decías, subrayar que la responsabilidad del problema fundamentalmente es del gobierno y de sus malas políticas económicas. ¿Por qué Madrid se lleva, a pesar de los datos, el más del 50% de la inversión? Porque ha generado un clima de inversión atractivo para que las empresas, tanto capital nacional como el extranjero, pueda decidir emprender proyectos empresariales. Sin embargo, el gobierno se dedica a poner más y más trabas. Claro, esto hay que explicarlo muy bien o subrayarlo porque al final uno, pues si comienza a relatar todos los problemas económicos que tiene España, podría pensar, bueno, pero yo que sé, nos ha mirado un tuerto. De repente tenemos un montón de problemas que hay que solucionar de algún modo, no sabemos cómo. No, es que el problema fundamentalmente, como bien apuntabas, es esa política económica de Sánchez que repercute, como trataba de indicar, directamente en el bienestar de la población, porque ¿por qué los salarios no aumentan? Porque la productividad está estancada. Y esa productividad está estancada precisamente porque la inversión, tanto nacional como extranjera, también está estancada o, en el peor de los casos, en el caso de la inversión extranjera, sigue cayendo año tras año. Sin embargo, si pusiéramos los incentivos para que el gran capital, tanto al que odian esta gente, llegase a nuestro país, veríamos cómo poco a poco la productividad va aumentando y eso se repercutiría en los salarios y, por tanto, también en el bienestar de la población. Es que ponías el ejemplo de, no, es que como los bares están llenos y la gente, pero aún así, incluso así, hemos dado la noticia este año, a cierre de la campaña de verano, que los empresarios hoteleros y hosteleros se han quejado. Han dicho que, oye, no ha estado mal, pero lo que sí hemos observado ha sido un cambio de tendencia. Es decir, la gente viene, pero menos días y gasta mucho menos de lo que gastaba. Y intenta, si puede ahorrarse una comida o una cena en un restaurante, lo termina haciendo. Es decir, empiezan a observar un cambio de tendencia en el consumo. Eso ya te habla de que, como bien decía Beatriz, te das el capricho, pero ya cada día ni siquiera ese capricho, ni siquiera ese pintalabios, ¿no? Volviendo al mismo ejemplo, te compras el de la marca buena, cada día te compras uno de una marca inferior. Y luego yo creo que algo que es muy evidente, o no sé, o al menos a mí me lo parece, corregidme si vosotros no lo veis de esa manera, pero a mí el ejemplo del mercado de la vivienda me parece clarísimo. Es decir, un mercado en el que los precios están disparados y siguen disparados y da la sensación de que lo van a seguir estando. Un segmento en el que además es público y notorio que hace falta más vivienda. Si hace falta vivienda y los precios de la vivienda están disparados, pues cualquier persona con dos dedos de frente pensaría, pues habrá tortas entre los promotores para edificar. España en cuestión de meses se va a llenar de grúas porque va a venir aquí todo el mundo a construir y a ser capaz de llevarse un pedacito de esa tarta que cada día está más cara. Que es tan rentable, claro. Pero sin embargo no vemos que eso suceda. Sucede a cuentagotas, únicamente parece que quiere funcionar la promoción pública de vivienda y las promotoras privadas tienen cada vez más problemas para poder poner en marcha los proyectos. Y eso no es porque no sea un mercado atractivo, eso es porque, de nuevo, la intervención pública está hurtándole al empresario la posibilidad de ganar dinero con este negocio. Completamente. Unas declaraciones de la ministra de Vivienda de hace unos 10 días en una radio decía, es que no se puede construir a lo loco. No se puede construir a lo loco. Es que no, señora ministra, usted lo que tiene que hacer es construir a lo loco. Ahora mismo lo que te está pidiendo el mercado es que dejes construir a lo loco. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita el mercado de la vivienda y el mercado del alquiler urgentemente. Construir, construir y construir. No necesitamos otra cosa más. No necesitamos incluso que el gobierno ponga un duro. O sea, simplemente facilite, agilice los visados, agilice los permisos, liberalizar el suelo y que intervengan todas las partes de los políticos, no solo a nivel estatal, sino comunidades autónomas y ayuntamiento. ¿Quieres hacer obra
obra pública y demás, bueno, pues es que lleva 6 años y es lo que tenías que haber hecho desde el minuto 1, porque Sánchez entró a la Moncloa con varias banderas y una de las banderas que llevaba al hombro era la de la vivienda. ¿Y qué ha pasado? Ha empezado a intervenir el mercado desde el minuto 1 que empezó a gobernar y cada vez ha desaparecido más oferta de vivienda y cada vez ha sido más problemático el acceso, y menos mal que hubo un COVID en mitad de la legislatura de Sánchez, donde desapareció en cierta manera la demanda y ahí gente pudo alquilar y pudo comprar vivienda, y más o menos ahí hubo movimientos atractivos en el mercado de la vivienda para algunos ciudadanos que estuvieron espabilados o que tuvieron suerte, pero es que ahora mismo esto no tiene ningún atisbo de mejorar. Si no se construye, no necesitas más, pero necesitas construir vivienda nueva, necesitas facilitar las obras dentro de las mismas viviendas, hacer viviendas más pequeñas, permitir que se construya en vertical, o sea, muchísimas cosas. Permitir que se construya, pero si es fácil. Esto, si tú permites que el empresario gane dinero, pues vendrán todos. Todos contentos. Vendrán todos y entonces equilibrarás la oferta con la demanda. Tú te llevas los impuestos, que es, hay que decir también, la vivienda es uno de los bienes más gravados por el Estado. Por el Estado, por el IBI, ayuntamientos. Cuando dicen que el precio es muy alto, que es que los malditos especuladores, que es que tú fíjate cómo están con los alquileres. Claro, el gobierno no levanta el pie. No. El gobierno no dice, no, pues voy a quitarle los impuestos. Voy a bajar el IVA. El IVA de la vivienda no es un bien de primera necesidad. ¿Se ha planteado este gobierno, el defensor de los ciudadanos y de los bienes de la primera necesidad, se ha planteado que si la vivienda es un bien tan necesario que todo el mundo tiene que tener derecho y que todo el mundo se merece un techo porque lo dice la Constitución, bla, 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 según sus argumentos, ¿por qué no ha bajado usted el IVA cuando bajó el IVA del pan o bajó el IVA del arroz? ¿Por qué no bajó el IVA de la vivienda? ¿Por qué no estaba eso encima de la mesa? Bueno, pues porque recauda muchísimo más el IVA de la vivienda que el IVA del pan. Y fíjate si es fácil de entender que se quejaba de esto hasta Elisa Muliá hace unos días. O sea, hasta ella ha comprendido. Los progres se dan cuenta, claro, de que es que claro, ¿por qué me tienes que grabar una vez, otra vez? Es que lo de la vivienda es que es doble tributación, triple tributación, como lo traspases, como lo cedas en herencia. O sea, es un constante saqueo al propietario de un mismo inmueble que no has hecho nada con él. O sea, el inmueble sigue ahí, es el mismo, ya pagaste en su día y volverás a pagar como se te ocurra tocarlo, o cambiar el nombre o cambiar el propietario o cualquier cosa. Que promocionas para poner en marcha una promoción inmobiliaria, pagas tasas e impuestos. Claro. Que levantas la urbanización, pagas tasas e impuestos. Que vendes las viviendas, pagas impuestos. Que compras la vivienda, pagas impuestos. Que mantienes la vivienda, pagas el IBI. Claro, tienes que pagar el IBI todos los años. Que se te ocurre vender la vivienda, vuelves a pagar impuestos. El que te la compra, vuelve a pagar impuestos. Y esto es una rueda que sigue y sigue constante. Y sigue durante la vida completa de esa vivienda, que al final de los 20, 25, 30 años de vida de una vivienda, resulta que ha recaudado para el Estado prácticamente lo mismo que costó originalmente. O sea, es un auténtico chollo, por otro lado, que el gobierno permitiese la construcción de vivienda, pero no, es y lo peligroso de todo esto, o este ojo del huracán, que en algún momento dado estallará todo, es la intencionalidad de este gobierno de generar dos Españas, la del propietario y la de no. O sea, enemigos. Antes era el obrero y el burgués, ahora es el propietario, incluso el heredero. Porque también hay como cierto ya movimiento dentro de estos gurús que siguen tanto, que luego al final acaban influyendo en los ministerios, y en el caso de la vivienda pues hay algunos gurús así que se han hecho famositos, y ellos pues que no les parece bien que haya una España de herederos, que por qué. Veremos a ver de aquí a unos años si siguen teniendo influencia política, en qué queda y qué tipo de medidas muy peligrosas que atentarían directamente contra la propiedad, porque si ya no te gustan las herencias, si ya no te gusta que haya herederos, es que, o sea, lo más extremo sería la prohibición. Pero vamos, que ya se habla en los mentideros de esta hecho, gente. En este sector, en el de la vivienda, no diré cuál de los fondos, pero uno de los fondos de inversión
que vinieron a limpiar parte del exceso de ladrillo tóxico. Que nos hicieron un favor, menos mal, benditos fondos. Estos, en alguna ocasión, en alguna conversación informal con alguno de sus responsables, me decían, hombre, es que si no nos van a permitir ganar dinero con el alquiler, no nos van a permitir ganar dinero con la deuda de estos inmuebles, pues ya me dirás tú qué hacemos en España. Habrá que venderlo todo y salir de este país porque no nos dejan hacer negocios a lo que hemos venido. Y recordemos que son fondos que vinieron y todos esos inmuebles que nadie quería, que eran tóxicos, como se les decía, se quedaron con ellos para poderlos explotar y para poder hacer de su explotación un negocio. Eso es. Y pues eso, pues si le quitas a la propiedad los títulos de propiedad y ahora me consideras un gran tenedor y resulta que me vas a freír a impuestos por tener más de 10 viviendas, y ya te digo, si tengo más de 10 viviendas, pues chico, igual me tengo que ir a otro país, ¿no? De hecho, hay quien pide limitarla a 2 viviendas, las máximas posibles. Ya se está hablando. Claro, sí. Y de hecho hay alguna encuesta, un poco cocinada evidentemente, del País y de la SER, que decía que la mayoría de españoles avalarían esta opción. Pero claro, ellos al final tienen un interés evidente, que es el que estáis comentando, es controlar el suelo para hacer negocio y además grabar la vivienda para hacer aún más negocio. Y esta lógica interna, que es por la que funciona todo Estado, pero que ellos llevan a otro extremo que no hemos visto en esta materia al menos nunca, la adornan con ideología y tratan de convencer a la gente, como decía Bea, de pues es que mira, los especuladores, los propietarios, y si no, pues se inventan, incluso aunque los datos refuten sus teorías, pero se inventan nuevos enemigos. Entonces dicen, no, los pisos turísticos, ¿no? Pero si sabemos ya, según los datos oficiales, que menos del 1% de las viviendas o del parque español de vivienda se dedica a este tipo de alquiler, a ellos les da igual y siguen insistiendo porque, claro, al final habrá en parte de la sociedad que estos mensajes calen y se nutren también de esa ignorancia o de ese populismo que muchas veces es fácil que impregne a la población. Claro, con esta situación y con esta realidad que estamos describiendo, pedirle a una gran multinacional que pues quiere abrirse paso en Europa a través de uno de los destinos a priori más agradables, por el clima, por la gastronomía, por la cultura, por las infraestructuras que teníamos, que ni siquiera eso ya podemos presumir, que es España, y dice, joder, pues que si monto una OPA para adquirir una empresa local, no me va a dejar el Estado. Y si me deja, me va a poner unas condiciones, 1 año y medio para terminarla, y a ver si luego me deja la CNMV lanzar una segunda OPA. Resulta que veo que es un país en el que la oficina económica de ese gobierno es el que decide los presidentes de las grandes compañías. Pero ¿dónde me estoy metiendo? ¿Esto qué es, España o Venezuela? Claro, ese es un gran problema también. Sí, es ciertamente suicida. O sea, tampoco queremos ser tan poco optimistas, pero sí que emprender ahora mismo en España y tener ideas y ganas, pues es que enseguida, en cuanto empiezas y te empiezas a topar con el socialismo en estado puro, yo creo que se te quitan las ganas. Oye, Beatriz, Rubén, ¿es posible que un país como España, con nuestras propias características, sea capaz de crecer de forma sana, generar riqueza para sus ciudadanos y permitirles llevar a cabo un proyecto de vida homologable al de nuestros vecinos europeos con estos datos de inversión extranjera, con estos problemas que estamos relatando? ¿Es posible, como dice el gobierno, o se antoja francamente complicado? No, está completamente adulterado. O sea, es imposible. Cambio de gobierno, mentalidad en la sociedad, también en la clase política, sería, partiendo de esta base, en la que estamos fatal, poner poco a poco los cimientos para un resurgir económico de España, que no es que, como dice Bastos muchas veces, es que nosotros no somos más tontos que los suizos ni los irlandeses, o sea, somos en absoluto ni menos somos igual de capaces. Lo que pasa que, claro, se requiere de una mentalidad favorable al trabajo, al emprendimiento empresarial y también unas políticas que protejan eso. Entonces, pero no los tenemos. Tenemos las contrarias. Es que ahora mismo tenemos lo contrario. No es que no tengamos nada, porque dices, bueno, pues que el ciudadano decida, no, es que ahora mismo no puedes decidir porque tienes, por ejemplo, una ministra que se hace una foto con un libro de hay que abolir el trabajo y le hace gracia. Abolir el trabajo. O sea, además, es que ya estás en un planteamiento completamente antisistema. Y que además aprueba reformas o se empeña en sacar reformas como la reducción de la jornada laboral,
con el objetivo de llegar en algún momento a las 32 horas, ya lo sabemos. ¿Y por qué no 20? Si es que claro, ¿por qué no 20? Pero digo que mientras va elevando el salario mínimo interprofesional. Claro, pero digo que se empeña en sacarlo, ignorando también a toda la parte de la sociedad, también los empresarios que se niegan y solo cuenta con los sindicatos, con los 3 mayoritarios y todo ello a pesar de que buena parte de la población evidentemente es consciente de que esto es un error. En fin, uno de los grandes problemas que tenemos dentro de nuestra economía, uno de esos grandes problemas de esas gráficas que no le gusta ver, mirar o prestarle atención al gobierno, esta sí que no aparece cuando hace balance económico de lo que lleva la legislatura el señor Sánchez, cómo cada vez menos empresas extranjeras ponen sus ojos en España para invertir. Es verdad que de las pocas que llegan, la gran mayoría llegan a la Comunidad de Madrid, porque dentro del infierno fiscal y regulatorio en el que Sánchez ha convertido a España, la Comunidad de Madrid trata de paliarlo en la medida en la que su autonomía se lo permite. Y todo para que luego otras comunidades autónomas, como Cataluña en este caso, venga a decir que lo que practica Madrid es dumping fiscal y dumping regulatorio. No, señor. En Cataluña tienen la misma autonomía, o más, me atrevería a decir, que la Comunidad de Madrid para tomar ese tipo de decisiones, pero prefieren no tomarlas. Bueno, pues vamos a ver, iremos monitorizando este tema, Rubén, Beatriz, a ver si empieza a cambiar en algún momento o no. Mi sensación es que mientras este gobierno siga en Moncloa, siga siendo quien decide los destinos de nuestro país, pues parece que esta estadística va a seguir en retirada, así que el señor Rotellard tendrá más motivos para hacerle seguimiento. Pues sí, eso no va a faltar, otra cosa no, pero trabajar sobre las cifras, con eso siempre van a poder contar. Y más siendo el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Rotellard, muchas gracias por ese informe que nos ha dado tanto que hablar hoy en la tertulia. Rubén, muchas gracias. No te vayas porque tenemos luego la bolsa y una entrevista sobre cultura financiera con alguien muy interesante. Con alguien además que se sabe muy bien los malos hábitos de los españoles en materia de crédito. Hablamos del secretario general de ASNEF, con quien hablaremos al final del programa. Beatriz, muchas gracias también a ti. Te seguimos leyendo y muy pendientes de todo lo que publicas en Libre Mercado. Un placer. Y ustedes, les dejo en manos de los servicios informativos de Radio. Se escuchan todas las noticias del día y volvemos a la 1 con la bolsa y con la entrevista en ASNEF. 1:07 de la tarde, 12:07 en Canarias, tiempo ahora con ánimo de lucro de abrir página de mercados. Y como todos los días en esta sintonía vamos a echar un vistazo a las principales novedades del mercado en España. Ahora mismo nuestro principal indicador continúa en ese nivel de los 15.500 puntos con un avance del 0,56%, pero lejos de esos 15.700 que alcanzaba la semana pasada. Vamos a contar que el laboratorio Robis está anotando un 2,89%, ArcelorMittal un 2,72% y Grifols un 2,07% en las 3 compañías que más suben hasta ahora dentro de nuestro principal indicador. Entre las que más bajan, Telefónica un 1,16%, Celnex un 0,61% y Logista Integral un 0,41%. Estos son los principales datos de la foto fija de mercado que nos ofrece ahora mismo las aplicaciones en tiempo real. Insistimos, nuestro principal indicador por encima de los 15.500 puntos, prácticamente en máximos de 2007. Y pues tenemos que buscar ahora el análisis de estas y de otras noticias de actualidad de mercado con el director general de Finet, con Vicente Baró. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Un gustazo poder hablar contigo en el día de hoy, en un día en el que pues tenemos muchas noticias geopolíticas. Me acuerdo el otro día, escuchábamos a Luis de Guindos, o leíamos a Luis de Guindos creo que era la portada de Expansión, quien destacaba cómo los mercados estaban eufóricos, con unas ratios pues espectaculares, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que parecía, decía de Guindos, que estaban obviando los riesgos geopolíticos que teníamos. Y hoy, precisamente, de esos riesgos geopolíticos tenemos noticias y positivas. Sin embargo, pues tampoco vemos euforia, ¿no? La euforia la vimos la semana pasada. Bueno, lo que pasa es que el viernes por la noche tuvimos un sustito, bastante bonito. Los que hacen trading directamente sobre criptodivisas y tal, un susto mayúsculo. Hay algunas posiciones cayeron de un momento para otro un 60-70%.
cuando digo de un momento para otro, es de un momento para otro. O sea, fue un flash crash de estos que se hizo, una caída repentina de toda la vida, y con barridos muy importantes de muchas posiciones. Mucha gente que perdió hasta la camisa el viernes. Que es interesante, ¿eh? Yo justo acabo de publicar en Finec un análisis porque para mí es una señal de que ya el mercado cripto ya forma parte del mercado tradicional. Como estaba cerrado Wall Street, ¿qué hace el que quiere bajar riesgo? Pues se va al que está abierto, ¿no? Claro. Y hay que pensar que ya hay más de 160.000 millones de dólares en ETFs de cripto, ¿no? Entonces, bueno, habrá que irlo siguiendo, ¿no? Al final, ¿qué tuvimos el viernes por la noche? Pues una noticia geopolítica, ¿no? O no sé cómo se decían los tweets en la red de Trump, un truth geopolítico, que fue esa amenaza de Trump a China de aranceles del 100% de nuevo, que ya ha dado marcha atrás de nuevo. Pero bueno, para mí sí es una señal de eso, de que es un buen momento para ver cuánto riesgo tenemos en cartera, para imaginarnos que esto que pasó el viernes en las criptomonedas no se imaginara con nuestra cartera, qué pasaría, cómo actuaríamos. Creo que es un momento ideal o un ejemplo bueno para hacernos a nosotros mismos un test de estrés. Me parece además muy pertinente, y luego creo que hay otra lectura que también es interesante, Vicente, a mí se me antoja, que es que efectivamente para aquellos que tradean todos los días, pues el viernes no lo has podido decir mejor. Pues perdieron hasta la camisa, pero para aquellos que miran más a medio o largo plazo fue un tropezón en mitad de camino que tampoco ha cambiado demasiado las posiciones. A día de hoy podemos decir que nuestro IBEX 35 está en el entorno del 34-33% de rentabilidad, si no 35% en lo que llevamos de año, que sigue siendo unas cifras espectaculares pese a esa corrección de los 15.700 a los 15.500 puntos. Evidentemente, para el trading intradía, estas cosas, estos movimientos tan bruscos y de unos porcentajes tan altos, pues evidentemente mueve mucho la aguja, pero para el que va, digamos, con el diésel ahí a llegar a final del camino, al medio largo plazo, pues son movimientos que tampoco afectan demasiado, ¿no? Bueno, sí, de hecho, probablemente habrá oyentes ahora que se estarán enterando del flash crash por esta conversación. O sea, que ni siquiera el que no estuviera pendiente o no abriera su aplicación donde vea cotizaciones y tuviera algo de cripto ayer por la noche, a lo mejor ni se ha enterado, quiero decir. Pero yo me lo llevo más, el análisis lo hago desde el punto de vista de la situación y de las valoraciones, ¿no? Estamos en unos niveles que yo comparto, sobre todo en algunos sectores, en Estados Unidos y demás, muy elevadas, ¿no? Entonces, esas valoraciones muy elevadas exigen todo el rato un crecimiento perfecto por encima de expectativas y demás. ¿Qué pasa? Pues que de pronto cuando hay una noticia que ese mundo perfecto lo deshace un poco, ¿no? Y lo lleva a un mundo pues el normal, el nuestro, no perfecto. Sí, el día a día. Pues entonces, claro, como está puesta en precio, que todo va a ir fenomenal y que todo va a crecer a nivel de esta locura, podemos tener episodios como estos. Creo yo que vamos a tener más de subida fuerte de volatilidad, ¿no? Entonces yo lo que digo es, esto que ha pasado el viernes por la noche con el mundo cripto, yo lo miraría con ojos de, ¿y si esto me pasara a mí ahora mismo y de pronto esta noche hubiese una caída de, yo qué sé, del 9% en Wall Street? ¿Cuánto me asustaría? ¿Vendería, no vendería? ¿Dormiría tranquilo esta noche o no? Y en función de eso ajustar nuestro perfil de riesgo, ¿no? Porque de largo plazo, o sea, quiero decir, de largo plazo, porque sería un acontecimiento de corto plazo que nos haría decir, oye, a ver si me he equivocado invirtiendo tanto, a ver, bueno, pues hagámoslo antes por si acaso, ¿no? Y ya sabes que yo soy de estar siempre invertido y mirar a largo plazo, pero muchas veces, pues con lo que pasa en el mercado... Sí, también te tienes que testear el nivel de tolerancia que tienes a ese tipo de eventos. Eso es. Yo creo que esto es muy bueno para eso, ¿eh? Para de pronto parar y decir, tengo lo que tengo que... Si esto cayera un 10% esta noche, me seguiría sintiendo igual de a gusto o incluso compraría más de verdad. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que ver y agradezco mucho ese consejo y ese punto de vista que nos has ofrecido, Vicente. Te escucho muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta ahora. Y qué mejor broche para el programa de hoy que dedicarlo a uno de los asuntos a los que más tiempo nos gusta dedicar, que es el de la promoción, el análisis y la difusión de cultura financiera. Ya saben todos ustedes que lo hacemos a través de nuestro programa Tu Dinero Nunca Duerme todos los domingos y también
también en Con Ánimo de Lucro todos los días intentamos aportar nuestro granito de arena. Y hoy lo hacemos además con alguien muy especializado, que conoce muy de cerca y muy bien no solo los problemas de cultura financiera que atraviesa nuestro país, sino también los consejos necesarios para que al menos empecemos a dar los primeros pasos para tener unas finanzas aseadas. Hablamos en este caso de Ignacio Pla, que es el secretario general de ASNEF, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros y de Crédito, y es vicepresidente de Eurofinas. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muy buenos días, Luis. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Bueno, un auténtico placer, Ignacio. Un asunto que preocupa y mucho al sector financiero, hablemos desde la pata o desde, digamos, la parte que hablemos, tanto de las entidades de crédito como de las gestoras de activos, como de las propias aseguradoras. Hay un interés evidente, yo creo, en todo el sector por tratar de impulsar, de difundir, de hacer que crezca la semilla de la cultura financiera en la sociedad española, ¿verdad? Evidentemente, la educación financiera es algo que debe estar en todas y cada una de las personas, porque es algo que la planificación correcta de la economía de una familia, incluso de una persona, le va a acompañar durante toda su vida. Y por eso es muy importante la educación financiera, y una educación financiera que ha de empezar en los colegios y en las familias. Los niños desde pequeños en casa tienen que aprender, y es bueno involucrarles en lo que es el valor del dinero, bueno, pues que conozcan un pequeño ahorro, que conozcan un presupuesto, y eso es la forma de iniciar en que cada persona tenga, bueno, desde pequeño involucrado en sí mismo lo que es la educación financiera, que además ha de ir acompañado, creemos, en los colegios. Una educación financiera óptima que nos va a permitir tener comportamientos de consumo, de ahorro y de inversión también óptimos. Desde ASNEF me imagino que son ustedes muy conscientes de esas malas praxis que se han hecho en el pasado y que todavía hoy se hacen, ¿no? En cuanto al consumo, al crédito y, en definitiva, a ese error que es el primero que debemos evitar, que es vivir por encima de nuestras posibilidades. Evidentemente, toda persona ha de hacer un presupuesto en su vida, saber los ingresos que tiene y qué parte de ello puede dedicar a las diferentes facetas de la vida. Pues todos tenemos unos gastos que son bueno, ineludibles, que es bueno, pues la vivienda, que es también bueno, pues la economía familiar de si hay colegios, la educación, también bueno, pues lo que es la comida, la cesta de la compra. Y ahí todas las familias tienen que también tener un pequeño plan de ahorros, ¿no? Y planificar el futuro. Por eso este año en el plan de educación financiera y dentro del día de la educación financiera, pues el lema era importante: informarse bien, planificar incluye planificar ese futuro y decidir de una forma correcta con la información que se ha recibido. Don Ignacio, hay una cosa que ha deslizado usted antes y que la que me gustaría profundizar un poco, porque debo reconocer que aunque era algo que con lo que yo comulgaba desde hace tiempo, reconozco que algunos compañeros míos me han sembrado la duda, ¿no? Hablamos de si sería óptimo o no sería óptimo que los propios planes de estudio contemplaran asignaturas desde edades bien tempranas de educación financiera. Y tengo algún compañero que es un poco descreído de esto de la educación normalizada y digamos dirigida desde el Estado, cuáles son las asignaturas que se han de dar o no se han de dar, y me decía, si es el Estado el que decide que haya que dar educación financiera, ya verás como no es una educación financiera óptima para los chavales. Yo en cualquier caso creo que ya sería una buena primera piedra para que todos los españoles desde bien pequeñitos supiéramos, por ejemplo, qué es el dinero y cuáles son sus características principales, entre otras la que le hace valioso, que es el de la escasez, y por otro, que empecemos a tener nociones básicas, por ejemplo, de qué es un crédito, por ejemplo, de cómo leer una nómina, por ejemplo, de cómo leer una factura, ¿no? Y ese largo etcétera. Sí, efectivamente, la educación financiera, en nuestra opinión, debe venir desde la edad temprana, lo he dicho antes, y eso no solo en los hogares, como comentábamos, dándole a nuestros hijos pues una participación en lo que es la economía familiar, ¿no? Han de ver también, porque en las casas es donde aprendemos valores y hábitos, y uno de ellos es el hábito de educación financiera y el hábito de cómo utilizar el gasto diario.
Por lo tanto, eso es importante. Pero también en los colegios, como muy bien ha dicho usted, la educación en el colegio ha de acompañar, como en todo en la vida, la educación que recibimos en la familia. Y por lo tanto, en la enseñanza ha de haber una asignatura, debiera haber una asignatura desde edades tempranas. Desde los 5 o 6 años, los niños ya son capaces de entender el valor del dinero. Y por lo tanto, desde esas tempranas edades tienen que tener una materia que les enseñe ese valor del dinero y cómo usarlo, ¿no? Y cómo hacer una planificación en el futuro, cómo hacer un pequeño presupuesto, cómo usar su propia paga. Pero las materias que se han de enseñar en el colegio no han de ser aburridas, porque si lo incluimos como una materia aburrida, pues evidentemente al final será tedioso y será algo que... Cogerán manía. Exacto. Se tienen que hacer desde una perspectiva eminentemente práctica. A esas edades, con juegos, con incluso herramientas que hay muy sencillas, se puede enseñar a los pequeños en esa educación financiera y evidentemente conforme va creciendo en su madurez educativa, pues la asignatura puede ser más técnica que práctica, pero siempre, en cualquier caso, ha de ser una materia práctica que enseñemos a lo que realmente se van a enfrentar luego en la vida, que es hacer un presupuesto y a manejar sus ingresos y sus gastos, evitando el sobreendeudamiento y con una información. Es muy importante recibir información. Claro, la siguiente pregunta implica que los mayores, los cabezas de familia, algo de educación financiera tengan, pero esto se lo vamos a preguntar después. Para todos aquellos padres que nos estén escuchando y estén diciendo, pues tiene toda la razón Ignacio y hay que empezar a involucrar a los más jóvenes de la casa, a nuestros hijos desde edades tempranas, en el conocimiento de estas disciplinas y de esta realidad que nos rodea. Al final es algo con lo que se van a tener que mover y con lo que se van a tener que enfrentar desde edades también tempranas. ¿Cuáles serían algunos consejos prácticos, don Ignacio, para que las familias, los padres, vayan empezando a enseñar cómo funciona esto del dinero a los más pequeños de la casa? Pues mira, a los más pequeños de la casa es esencial enseñarles de una forma entretenida qué es el valor del dinero. Hay que enseñarles que papá y mamá van a trabajar porque necesitan ingresar dinero, ¿vale? Eso es algo muy importante. Ellos tienen que entender que el dinero no aparece, como algunos niños creen, en los cajeros automáticos. Sí. Es que mi papá va a la pared y de ahí sale dinero. Claro, sí. Claro, por ahí no. Por tanto, hay que enseñarles, lo primero que hay que enseñarles es que papá y mamá trabajan y a raíz de su trabajo reciben unos ingresos y que esos ingresos van a ayudarles a llevar la vida a diario que llevan. Por eso es bueno que te acompañen a la compra, donde, bueno, pues los padres les enseñan a los hijos el valor de comparar precios, de poder hacer también en el material del colegio que compran, pues ir decidiendo esto es necesario, esto no es necesario, tenemos un presupuesto que gastar este año en el material del colegio y los niños de esa forma van aprendiendo ese valor del dinero. Pero también hay otras formas, cuando hay niños niños de 5 o 6 años, el comprarles una hucha o abrirles, con 5 o 6 años quizás son muy pequeños todavía, pero comprarles una hucha donde ir metiendo cada día o cada semana un poquito de dinero es bueno, porque de esa forma aprenden a lo que es ahorrar, o aprenden a lo que es llegar a un objetivo, que también es bueno marcarles un objetivo. Pues a ver si este año llegamos a llenar la hucha. Pues fenomenal, porque el niño ve esa forma del ahorro como algo planificado a largo plazo. Y luego cuando ya son algo más mayores, con 7 u 8 años, donde además ya tienen ya saben hacer operaciones sencillas y distinguen el precio también de las cosas, pues ahí es bueno darles ya una paga. Porque en esa paga los niños van a tener hábitos de gasto, pero también hábitos de ahorro. Y hay que enseñarles que es una herramienta que disponen ese presupuesto semanal para poder manejar ese dinero, esa paga que papá y mamá les ofrecen, ¿no? De esta forma les enseñamos valores importantes y les enseñamos a planificar su futuro. ¿Dónde tendría que entrar
el siguiente paso, ¿no? en la cadena. Primero, ordenarte un poco tu estructura de gastos, saber que la tienes que dimensionar respecto a los ingresos que vas a obtener. Segundo, pues empezar a acumular algo de ahorro, tener tu colchón de seguridad, y a partir de ahí ese ahorro que vayamos dando el paso de ahorrador a inversor, que yo creo que también es una parte fundamental a la hora de educar a nuestros hijos, el que sepan que el dinero no está ahí para tener que ir a trabajar todos los días, ganar dinero para poder pagar facturas y estar en esa, como le llamamos nosotros, carrera de la rata, ¿no? Sino que el dinero se puede poner a trabajar y una vez lo ganas, con lo que cuesta ganarlo y además satisfacer la parte que nos quita la agencia tributaria, pues con lo que nos queda podemos construir patrimonio, podemos acumular y capitalizar en los mercados gracias al interés compuesto. ¿A qué edades cree, don Ignacio, que es un buen momento para que los chavales empiecen a aprender que ahorrar, que es lo que han aprendido hasta ese momento, está muy bien, pero que se puede dar un paso más para que los mercados financieros nos ayuden a construir ese patrimonio a largo plazo? Pues mira, yo creo que cuando un niño entra en la edad de la adolescencia, donde ya además su mente empieza a preguntarse por el futuro, ese es el momento donde podemos enseñarle que el futuro también está en planificar ese futuro. ¿Y cómo se puede planificar? Pues con ese ahorro que hemos obtenido, pues como muy bien ha dicho usted, pues poderlo invertir. Enseñarles a invertir con cabeza para que pues puedan tener un futuro agradable que les permita llevar una vida y llegar a un estado de bienestar, pero no solo en la edad madura, sino también en la vejez. Es importantísimo en las familias planificar las etapas de la vida, planificar cuándo empiezas a estudiar, tus estudios, planificar en tu trabajo y esos ingresos cómo los vas a ahorrar, y a partir de un momento que tienes que invertirlos para también planificar el futuro, invertirlos en una vivienda, invertirlos en planes de pensiones, invertirlos de otra forma que ofrecen los mercados de bonos para poder tener una rentabilidad y de esa forma ir mejorando y aumentando tu riqueza. Yo creo que es a partir de la adolescencia donde se puede ir enseñando a los chavales a planificar su futuro. Don Ignacio, estamos terminando y no me resisto a preguntarle, desde la asociación en la que ostenta la Secretaría General, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los españoles en nuestro aseo financiero? Pues los errores más comunes, uno de ellos más importante es no planificar. No planificar es uno de los errores más importantes que cometemos. Por eso es tan importante este año dentro de la educación financiera, se insiste en tomar la información necesaria antes de decidir y planificar. Eso es muy importante. Y también es muy importante que las personas que van a tomar a crédito, que es lo que las entidades mías ofrecen a los consumidores, es el crédito al consumo, pues lo hagan con entidades reguladas. Es muy importante transmitir a la sociedad el mensaje de que hay que contratar con una entidad que le ofrece una seguridad. Y esto lo ofrecen las entidades que son reguladas, que están autorizadas por el Ministerio de Economía y que son controladas y supervisadas por el Banco de España. Esto ofrece al consumidor una serie de garantías jurídicas muy importantes. En España, hoy por hoy todavía, después de la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo ya lo veremos, pero hoy por hoy todavía, con la normativa en vigor, prestar dinero es libre. Puede prestar dinero desde un banco, un establecimiento financiero de crédito, como es nuestro caso, o una persona física o jurídica. Pero ojo, aquí es donde llegan personas que sobreendeudan a los consumidores y personas que no han planificado bien su futuro, donde no tiene acceso quizá al mercado del crédito porque ya está en un nivel de endeudamiento elevado. Estas otras entidades en muchos casos las sobreendeudan. Y es ahí donde tienen que tener mucho cuidado, porque una entidad regulada va a hacer una valoración de su solvencia muy concienzuda y muy seria. Y si no puede, porque está muy sobreendeudado, le dirá que no. Pero en otros casos, aun estando sobreendeudados y conociéndolo porque no hacen evaluación de solvencia, en muchos casos les pueden meter en un problema. Hay que tener mucho cuidado y mi consejo es informarse siempre bien antes de tomar cualquier decisión. Enterarse si es una entidad regulada y pedir toda la información que sea necesaria antes de contratar cualquier producto financiero. Eso es esencial.
Bueno, pues yo creo que no podíamos terminar de mejor manera que dando un consejo tan vital para no meternos en líos innecesarios a la hora de poner en marcha nuestro día a día, en nuestros hábitos de consumo, sobre todo cuando vayamos a pedir prestado dinero. Don Ignacio Pla, muchísimas gracias por estar con nosotros desde ASNEF, desde la Secretaría General de ASNEF. Un fuerte abrazo y espero volverla a escuchar muy pronto en Con Ánimo de Lucro. Fenomenal, Luis. Muchas gracias a usted y un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más en Con Ánimo de Lucro. Yo les espero aquí mañana, como todos los días de lunes a viernes a partir de las 12, aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta mañana, amigos.